Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Una vez más nos encontramos para desarrollar el curso de literatura, tema 4. Hoy hablaremos sobre el costumbrismo, ¿no? En una escuela literaria que, a través de sus representantes, que plasman las costumbres, las vivencias, ¿no?, de esa época. Justamente el teatro sobresale con eh, Manuel Asensio Segura. Es el ícono del teatro nacional, en donde nos hace ver muchas veces sarcásticamente, ¿no?, las costumbres, el qué hacer de la gente en la capital en aquella entonces. Uno de ellos, por ejemplo, habla en su obra Comedia, ¿no? Habla de una anciana que no puede vivir tranquila sin el chisme, ¿no? Ella no puede estar tranquila si no habla mal de la vida de los demás, ¿no? Entonces, me refiero a este personaje, Ñacatita, que siempre va a visitar a la señora Rufina, quien tiene una hija llamada Juliana. Ñacatita, ¿para qué? ¿Para qué va? ¿No? A convencerla a doña Rufina, que su hija Juliana, que se case con el anciano don Alejo, que, ¿no?, que es una persona de mucho dinero, ¿no? Entonces, don Jesús, padre de Juliana, ¿no?, al enterarse de que quieren hacer casar a su hija, un anciano, se opone rotundamente, ¿no? Porque esa noticia le parece más tonta que ha escuchado en toda su vida. Por un lado, don Jesús desea que su hija, que la adora con toda su alma, que se case con don Manuel, ¿no?, joven, ¿no?, quien le cría y protege. Pero Ñacatita siempre ahí, como la manzana de la discordia a la familia de Juliana. Don Jesús y doña Rufina discuten sobre esta situación, ¿no? Rufina le dice a su marido que don Alejo goza de una gran fortuna y con él está asegurado su futuro para siempre, hasta de sus nietos. Es decir, doña Rufina quiere vender prácticamente a su hija, ¿no?, a un anciano que por supuesto que no le ama, ¿no? Y gracias a la intervención de Rufina, ella es quien, ¿no?, le dice esa idea, induce esa idea a doña Rufina, ¿no? Esa idea de hacer casar con un muchacho también adinerado, Manuel, no le gusta para nada a doña Rufina ni a Ñacatita, ¿no? Entonces, de eso, ¿no?, de eso se saca provecho también, ¿no? ¿No? Con el apoyo de Ñacatita para imponer su voluntad y no la de su marido, o sea, dejando de lado de su marido, ¿no? Por otro lado, mete en la cabeza de ambos jóvenes la idea de que se fuguen, ¿no?, defiendan su amor. Mira cómo aquí vemos doble papel de Ñacatita. Ñacatita, por un lado, está con doña Rufina, asusando que a Juliana que le case con don Alejo. Y por un lado, está asusando a Manuel y Rufina para que se vayan, ¿no?
de la casa. Entonces ahí vemos, ¿no?, cuál es la actitud de Ñacatita, ¿no? Entonces Manuel y Juliana por el suyo. Aparece don Jesús, se da cuenta de los intentos de fuga. Entonces don Jesús monta en cólera, empiezan nuevamente las discusiones sumamente alteradas. En ese momento llega un amigo de la familia. Al ver don Alejo, le entrega un recado y le dice: traigo una carta de su esposa, ¿no? Entonces don Alejo no era solo, era una persona que tenía esposa. Al escuchar esto, dijo que no era casado, pero don Alejo no logró convencer a los padres de Juliana. Doña Rufina, entristecida, bota de su casa a don Alejo. Lo mismo hizo con don Jesús, con Ñacatita. Y le dice que nunca más vuelva a poner los pies en su casa. Rufina pide perdón a su esposo. Ambos aceptan el matrimonio de Manuel y Juliana. Jóvenes. Aquí vemos cómo la costumbre de esa época, ¿no? Eso ha venido desde antes, que muchas veces los padres se entrometen en los sentimientos de los hijos, ¿no? Nada, más que nada la madre en este caso, ¿no? Cegado por el dinero, ¿no es cierto? Entonces, aquí Manuel Asensio Segura nos hace ver, ¿no?, el matrimonio forzado, ¿no? Forzado por el dinero, ¿no? Que va a encadenar una serie de conflictos. ¿Y quién crea esto? Claro, la entrometida Ñacatita, que interfiere con la relación de doña Rufina y don Jesús, ¿no? Entonces, esa es una de las obras que tiene mayor trascendencia en la época del costumbrismo del escritor Manuel Asensio Segura. El costumbrismo. Contexto histórico. Movimiento literario aparecido en Lima en el siglo XIX, que buscó retratar y corregir las maneras de comportarse de los ciudadanos de esa época. 1827-1835. Hubo caudillaje militar. 1836 a 1839, Confederación Perú y Bolivia. 1839 a 1844, Restauración y Regeneración. En 1863, gobierno de Ramón Castilla. En el aspecto social, conviven 4 grupos sociales muy influyentes en el poder: los militares, el clero, la aristocracia y la clase media, ¿no? La aristocracia limeña estaba interesada en recuperar el sistema colonial de inicios del siglo XIX. Es decir, los ricos no estaban de acuerdo que naciera una nueva república libre e independiente del yugo español. Ellos quisieron que regresara esas costumbres, regresase esas costumbres. La clase media, en cambio, era liberal y demócrata. La clase media, sí, mayormente, ¿no? La gente trabajadora, ¿no? Ellos buscaban la libertad y que haya una democracia para todos. El costumbrismo fue el momento de enfrentamiento de 2 proyectos diferentes, pertenecientes a 2 grupos diferentes: la aristocracia y la clase media. Los ricos, ¿no?, apoyaban el colonialismo, y la clase media buscaban la libertad, la democracia. ¿Qué características tuvo? Descripción de usos y costumbres. Presentación de lo limeño. Tono humorístico. En algunos casos también, ¿no?, satírico. Concepción utilitaria de la literatura. La literatura servía para eso. Y muchas veces
nos deja un mensaje moralizador, didáctico, actitud moralizante, acá dice. Fue una variante peculiar de modulación del neoclasicismo. Se trabajó la comedia, poemas satíricos y artículos de costumbre. Entonces aquí tenemos las características, y bien claro nos dice, nos muestra las costumbres de una manera satírico, ¿no? Pero a la vez moralizador. Ahora, en el costumbrismo hay dos representantes muy resaltantes. Claro que hay otros, pero estos dos representantes son más resaltantes, ¿no? En esta época. Me refiero a Felipe Pardo Aliaga y Manuel Asensio Segura. ¿Ya? Justamente uno es aristocrático y el otro es de clase media. ¿No es cierto? Entonces vamos a ver la diferencia. ¿En qué se diferencian estos dos escritores? Felipe Pardo Aliaga representa al colonialismo. Desprecia lo criollo y lo popular. Utilizó un lenguaje castizo estilo clásico, ¿no? Pardo fue tradicionalista y aristócrata. Los personajes principales pertenecen a la clase acomodada. Pardo se inclina más a lo extranjero. ¿Qué significa esto? Pardo siempre apoyaba el colonialismo. Pardo siempre quiso que el Perú siga así en poder de los españoles, ¿no? Porque era una persona muy acomodada, muy rico, él pertenecía a la clase aristocrática. En cambio, Manuel Asensio Segura representa a la República, gusto de lo popular, utilizó un lenguaje del pueblo, coloquial. Segura no gustó la colonia, despreció al militarismo, padre de un teatro regional, pintoresco y popular. Segura se inclina más a lo nacional, ¿no? Entonces, Segura, pues, uno de los íconos de la literatura, ¿no? Del costumbrismo, representa a la República. El gusto por popular, por la gente, ¿no? Él nada tiene que ver con la aristocracia, ¿me entiendes? Entonces, esa es la diferencia entre Felipe Pardo y Aliaga. Sus obras. Aquí tenemos algunas obras que hemos mencionado, los principales. Felipe Pardo Aliaga, comedias que luego frutos de educación. Don Leucadio en la poesía, La nariz, La jeta y La pepa. Artículos periodísticos, El espejo de mi tierra, Ópera y nacionalismo y Un viaje. Luego vemos sus obras de Manuel Asensio Segura. Comedias, El sargento Canuto, Percances de un remetido, Las tres viudas, Ñacatita. Poesía a las muchachas, A una viuda y artículos de opinión, Me voy al Callao, Las calles en Lima. Jóvenes. Pero en ambos hay algo en común. Pueden no discrepar ideológicamente sobre la posición, clases sociales diferentes, pero en algo hay, diría dos, ambos son literatos. Y otro en común es que también ridiculizan, satirizan ambas. Dicen las costumbres. Por ejemplo, Felipe Pardo Aliaga en Un viaje, ¿no? Es un artículo, ¿no?, periodístico que habla sobre de un viaje de un niño, ¿no? Pero un niño que tiene 50 años, donde hay un alboroto, una fiesta, para que realice ese viaje, ¿no? Es ridiculizar las costumbres de la época, ¿no? A llamar un viaje de niño Goyito. Goyito no es niño, Goyito es una persona que tiene 50 años. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado claro esta pequeña exposición. Si hubiese alguna duda, estaremos resolviendo en horas de la tarde. Muy buenos días y cuídense ustedes.